Buenas tardes a todos, mi nombre es Silvia Lombao y soy la representante del Departamento de Formación. Quiero darles la bienvenida a todos y gracias por participar en este webinar donde se tratará la reforma hipotecaria causada por la publicación de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, que ha supuesto una profunda reforma en el sistema de concesión del crédito inmobiliario. La conferencia se constará de dos bloques: la exposición de nuestro ponente, será el primero, y una vez finalice abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el excelentísimo señor Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y miembro de la Sala de Gobierno de dicho tribunal. Además es coautor de nuestro Código Civil comentado y coordinador de algunas de nuestras guías prácticas. Damos paso a don Antonio. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la confianza que se ha depositado en mí para impartir, digamos, esta ponencia, estas charlas sobre un tema tan importante como es la nueva regulación de los créditos inmobiliarios. Y quiero comenzar haciendo una precisión que considero importante. Se ha dado en llamar a esta ley 5/2019 de 5 de marzo, como nueva ley hipotecaria. Así aparece precisamente en el PowerPoint que tienen a la vista, como nueva ley hipotecaria. Pero la precisión que me interesa hacer es que la verdadera ley hipotecaria, tradicionalmente llamada así, y sus reglamentos, que son de los años 40 del pasado siglo, son las que regulan realmente el registro de la propiedad, toda la instrucción de los bienes inmuebles, etcétera. No se refieren solo, como es lógico, al contrato de hipoteca, a la garantía hipotecaria. Esta nueva ley, por tanto, queda circunscrita a la regulación de estos créditos garantizados fundamentalmente mediante hipoteca, aunque la ley deja abierta la posibilidad a otras posibles garantías reales que pudieran incorporarse. La necesidad de publicación, promulgación de esta ley viene dada desde la Directiva Europea de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para inmuebles de uso residencial. No cabe duda que esta directiva responde fundamentalmente a la necesidad creada por la situación económica que se produjo en el año 2007 y también, sobre todo, a partir del año 2008, por la crisis económica producida que afectó fundamentalmente a la imposibilidad de muchísimos deudores hipotecarios de atender a las obligaciones contraídas y, por tanto, produjo realmente una debacle económica de alcance mundial. La normativa europea, la directiva, se refiere a los créditos celebrados con consumidores que estén garantizados mediante hipoteca u otro tipo de garantías, en relación siempre con bienes inmuebles de uso residencial, es decir, su objeto es la protección de los consumidores, entendiéndose por tales las personas físicas que no actúan en el ámbito de una actividad profesional o empresarial. Sin embargo, esto es importante, la directiva permite que por parte de los Estados miembros de la Unión Europea se adopten disposiciones más estrictas en materia de protección de los consumidores, incluyendo también la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación a no consumidores. O sea que, por un lado, la directiva establece unas disposiciones de mínimos, de derechos, de garantías mínimas, que los estados pueden aumentar en beneficio del prestatario. Y también permite la posibilidad de extender la regulación a quienes no sean consumidores. Y esto es con carácter general lo que se ha hecho en esta ley
5 de 2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, como veremos con más detalle a continuación. Lógicamente, como además se prevé al final de la ley, hay unas necesidades de desarrollo reglamentario de la misma y ya se ha dictado en este sentido el Real Decreto de 26 de abril de 2019 y la Orden de 26 de abril de 2019, que son complementarias y que vienen en realidad a particularizar determinados aspectos de la ley, como se hará posteriormente, sin duda, con un mayor desarrollo reglamentario. Pues bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta algo que es de gran importancia, y es el carácter irrenunciable para el prestatario de los derechos, de las garantías mínimas que esta ley le reconoce. Se trata de garantizar unos derechos mínimos para el prestatario que se considera lógicamente la parte débil en el contrato. De ahí que el artículo 3 de la ley establezca que las disposiciones de la misma y la normativa de desarrollo tienen carácter imperativo, no siendo disponibles para las partes contratantes, salvo que la norma establezca expresamente lo contrario. Hay que entender que siempre se pueden pactar condiciones más beneficiosas para el prestatario. Son nulos de pleno derecho, dice la ley, los actos realizados en fraude de lo dispuesto en la misma y en particular la renuncia previa de los derechos que esta ley reconoce al deudor, fiador, garante o hipotecante no deudor. Aquí hay que hacer dos observaciones. Primero, es nula de pleno derecho. Nula de pleno derecho, ¿qué quiere decir? Que es una nulidad radical e insubsanable. No se subsana por el transcurso del tiempo, no existe caducidad para el ejercicio de la acción. Los actos nulos de pleno derecho lo son siempre. Y que se refiere a la renuncia previa de los derechos que establece la ley. Cualquier tipo de renuncia previa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se confunde y no se entiende que los derechos pueden ser renunciables a posteriori. O sea, una vez que ha nacido el derecho del prestatario a hacer una determinada reclamación al prestamista, si cabe la transacción, cabe que el prestamista le compense o le ofrezca otra serie de condiciones y, de una forma consciente, se haga una renuncia, ya digo, posterior, no previa. La previa siempre es prohibida y nula de pleno derecho. Sentado esto, pasamos ya a ver cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. En cuanto al ámbito objetivo, qué tipo de negocios jurídicos o de contratos se refiere, se trata de aquellos préstamos garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial. Uso residencial, pueden ser o no primera vivienda. Cuando la ley habla de préstamos garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía, en realidad no debe confundirnos, porque actualmente en nuestro derecho sería exclusivamente el derecho real de garantía de hipoteca el que resulta aplicable, porque otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles es la anticresis, que no tiene nada que ver con estos negocios jurídicos de concesión de crédito a que nos estamos refiriendo. Y lo que sí ha hecho la ley es, como ya hizo la directiva,
permitir o abrir la posibilidad de que pudieran existir otro tipo de garantías sobre bienes inmuebles distintos de la hipoteca que se establecieran en el futuro o que se pudieran pactar y que quedaban, por tanto, también sujetos a esta ley. También, según la ley, se entienden como inmuebles de uso residencial los elementos como garajes, trasteros y cualesquiera otros que, sin constituir vivienda como tal, cumplan una función doméstica. ¿Qué significa esto? Que también se regula por la ley, son aplicables las disposiciones de la ley, aquellos préstamos garantizados mediante hipoteca para adquirir lo que no sea una vivienda, sino un garaje, un trastero, de forma separada. Igualmente, se incluyen en el ámbito objetivo de la ley los préstamos cuya finalidad no sea adquirir una vivienda o un inmueble determinado ya construido, sino incluso los préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, fiador o garante sea un consumidor. Efectivamente, si yo, como persona física, consumidor, adquiero una parcela para hacerme un chalet, efectivamente estoy adquiriendo un terreno con esa finalidad y el préstamo hipotecario que se me concede queda sujeto a la ley. Ahora bien, aquí dice, siempre que el prestatario, fiador o garante sea un consumidor. Esto es importante porque excluye, por tanto, entiendo, la figura del promotor inmobiliario. El promotor inmobiliario, aunque sea persona física y por tanto estuviera incluido en el ámbito de la ley, puede adquirir una serie de terrenos para construir, pero como no actúa como consumidor, esta ley no es aplicable a los créditos hipotecarios que pueda suscribir para la adquisición de tales terrenos. Otra cosa es que si luego se produce, como veremos, la subrogación a favor de los adquirentes de elementos individuales de la construcción, sí se aplique a esa subrogación y a las condiciones ya las normas de la ley. Pasamos al ámbito subjetivo. Se refiere la ley con definiciones también a quién se considera prestamista, intermediario del crédito, que es aquella persona que facilita la relación entre el prestamista y el prestatario, y los representantes designados de cualquiera de los prestamistas. El prestamista se considera como tal, a efectos de la ley, la persona física o jurídica que realiza la actividad de concesión de los préstamos de manera profesional. Y el intermediario de crédito, como digo, personas físicas o jurídicas que no actuando como prestamistas ni fedatarios públicos desarrollan una actividad comercial o profesional de acercamiento entre las partes. El representante designado es persona física o jurídica que realiza las actividades propias de un intermediario de crédito en nombre y por cuenta de un único intermediario bajo la responsabilidad plena e incondicional de este. Voy pasando de una forma un poco más rápida estos temas de definiciones, incluso aquellas cuestiones que se refieren a temas de carácter regulación, de carácter más bien administrativa, de exigencia de determinados requisitos para actuar en el mercado, porque yo creo que realmente lo que más nos interesa en esta ocasión es destacar cuáles son aquellas cuestiones que afectan directamente al contenido sustancial del contrato.
aquí aparece ahora un cuadro donde estamos fijando las condiciones en cuanto al prestatario, fiador o garante, y se habla de consumidor. Ya decía al principio que la ley no se ha reducido al consumidor, a la protección del consumidor, en el sentido de que, por ejemplo, quien pueda adquirir algún tipo de inmuebles, de viviendas de uso residencial, para posteriormente negociar o revender, los préstamos hipotecarios que suscribiera sí estarían sujetos a esta ley, entiendo. Lo que sí se ha excluido, porque así viene expresamente en el artículo, me parece que es el artículo segundo, el segundo 1, apartado D, es la exigencia de que sea consumidor cuando se trate de préstamos referidos a la adquisición de terrenos, para evitar, como decía e insisto, que pueda estar sujeta a esta ley de crédito inmobiliario la contratación de préstamos hipotecarios por parte del promotor para iniciar la promoción. Pasamos al ámbito temporal. La ley, la entrada en vigor de la ley aún no se ha producido, se va a producir el próximo día 16 de junio, porque se estableció al publicarse una vacatio legis de 3 meses. Lógicamente, porque esto supone para los prestamistas, incluso para las notarías y para otros tipos de despachos, incluso para los abogados, pues la necesidad de una preparación que sea previa a la suscripción del contrato ya en estas condiciones para poder adaptarse a ella. En principio cabe decir, con carácter general, que esta ley se aplica exclusivamente a los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor. Por tanto, con posterioridad al día 16 de junio. Pero sí afecta a las subrogaciones, innovaciones contractuales de contratos anteriores que se produzcan estas subrogaciones o novaciones con posterioridad al día 16 de junio. Deberán de estar ya adaptadas a lo previsto en la nueva ley. Y muy importante, los contratos anteriores con cláusulas de vencimiento anticipado que hayan de tener efecto, esas cláusulas de vencimiento anticipado, en momento posterior a la entrada en vigor de la ley, se deberán tratar o regular con arreglo a lo establecido en la ley, a no ser que el deudor alegue una previsión más favorable en lo que contrató respecto de las garantías que la ley le está dando. Por tanto, si se ha producido ya un vencimiento anticipado por incumplimiento del prestatario con anterioridad al día 16 de junio, se rige por la normativa anterior, evidentemente con todas las particularidades que supone la regulación de las cláusulas abusivas, las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc. Pero incluso contratos anteriores al 16 de junio de este año, si las condiciones, el incumplimiento para dar lugar al vencimiento anticipado se produce con posterioridad a la entrada en vigor, se ha de ajustar a las normas de esta ley, salvo, repito, que el prestatario alegue que la normativa que le venía establecida en su contrato era más favorable a él que la actual. En cualquier momento en que se hubiera celebrado el contrato, siempre el prestatario tiene derecho al reembolso anticipado, que se regula de un modo complejo en cuanto a las comisiones que se pueden devengar, etcétera, en la ley,
y que efectivamente esto tendría que ser objeto de una consideración más detallada que en su momento se planteará, como ocurre normalmente. Las leyes, cuando hacemos una primera aproximación, tenemos que definir unos contornos, unos conceptos de carácter general, pero es luego cuando nos viene la aplicación concreta, cuando se detectan los problemas y cuando entra en función, lógicamente, la actuación de los tribunales para resolver sobre ello. Vamos a distinguir entre una fase precontractual, una fase contractual y una fase de ejecución en estos contratos. La fase precontractual es muy importante. Es muy importante porque es aquella en la cual el prestatario tiene reconocidos por la ley una serie de derechos a que ser informado detallada y exactamente de cuál es el alcance de las obligaciones que va a contraer. Esto es un tema realmente delicado, porque es muy difícil para un particular que no se mueva en el mundo de la economía o de las inversiones bancarias, inmobiliarias, etcétera, el comprender determinados aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la tasa anual equivalente, es un concepto complejo, los distintos tipos o establecimiento de los tipos de interés que se van a aplicar. Pero lo que se trata en la ley es que, sobre todo, al prestatario se le dé una información adecuada, rigurosa, y que se le planteen distintas alternativas, distintas posibilidades de las que se puede dar para que elija aquello que considere más adecuado a sus intereses. El artículo 6 de la ley se refiere a la publicidad, teniendo en cuenta también que habrá que relacionarlo con las normas propias de toda la publicidad, como es la Ley General de Publicidad. Se ha de dar una información básica con ejemplos, estableciendo si se va a tratar de un tipo de interés fijo, variable o de una combinación de ambos. Y aquí hago un paréntesis. Como después veremos, la ley ha suprimido absolutamente la posibilidad de establecer la llamada cláusula suelo, por la que en los tipos de interés variable se señalaba un mínimo de tipo de interés sobre el cual no podía bajar. Pero esto no es incompatible con lo que he dicho, porque hay veces en que se hacen en los préstamos combinaciones de tipo fijo y variable. ¿Por qué? Porque se establece a lo mejor el primer año, los 2 primeros años, un tipo fijo y a partir del tercero un variable. Pero en el momento que está rigiendo un interés variable, ya no cabe reducirlo a un fijo como cláusula suelo. Sí sería, por supuesto, posible, porque beneficiaría al prestatario establecer una cláusula fecha. Es decir, es variable, pero no puede pasar de tal cantidad. Esto no, en la práctica, supongo que no se va a dar, pero sería posible con arreglo a la ley, porque es una norma que beneficia al prestatario. También se han de incluir en la publicidad, como es lógico, cuáles son los gastos que ha de satisfacer cada una de las partes, la tasa de anual equivalente y la posibilidad de dación en pago si se pacta. La dación en pago, como es sabido, consiste, la ley no la impone en absoluto, consiste en que el deudor, el prestatario, puede hacer dejación del objeto del bien hipotecado, cubriéndose entonces totalmente la deuda. Por tanto, con la entrega del bien queda cubierta la obligación. Es importante que en la información previa se dé conocimiento de si esa cláusula se propone o no por la entidad, por el prestamista. Se establecen también en el artículo 16 una serie de obligaciones de asesoramiento, siempre ordenadas como es lógico a un mayor conocimiento,
por parte del prestatario de cuáles son las condiciones a las que se va a sujetar. Importante es también en el artículo 11 de la ley lo que se refiere a la evaluación de solvencia. Esta es una reclamación que se ha hecho sobre todo desde el ámbito doctrinal reiteradamente, porque quizá el problema que existió con el impago de las hipotecas durante la crisis económica venía dada porque se concedieron alegremente una serie de préstamos a personas que en realidad no estaban en condiciones para hacer frente a esas obligaciones. Por tanto, la ley ahora ha exigido que se haga una evaluación previa de solvencia del prestatario, teniendo en cuenta una serie de factores como es el empleo que tiene, las expectativas del empleo y de su persistencia, ahorros, gastos fijos que tenga, compromisos ya asumidos o los activos que sean de su propiedad. Evidentemente también esto hay que relacionarlo con algo que es la posibilidad de garantías ajenas, porque claro, si hay un fiador con solvencia suficiente, pues claro, ahí puede permitirse la posibilidad de que se conceda el préstamo a quien pueda tener una solvencia algo más dudosa, siempre que haya una garantía, por supuesto, de que el préstamo se va a cumplir. La ley también establece unas llamadas fichas de información que ha de darlas el prestamista, intermediario, representante, todo esto, ya digo, con carácter previo a la contratación, una ficha de información precontractual con información general sobre el préstamo, la ficha europea de información normalizada, que ha de entregarse con al menos 10 días de antelación a la firma del contrato, que contiene la oferta vinculante con un plazo de vigencia mínimo de 10 días, y se crea una ficha de advertencias estandarizadas para informar sobre riesgos asociados a las cláusulas o elementos más relevantes o sensibles, como pueden ser la fijación del índice de referencia en los préstamos a interés variable, el riesgo del vencimiento anticipado, la distribución de gastos, etc. En los anexos de la ley se hace mención más expresa, más específica a estas fichas de información. También dentro de la fase precontractual, entre otras obligaciones, el artículo 14.1c establece que en el caso de un préstamo de interés variable se ha de hacer una entrega de un documento separado con una referencia especial a las cuotas periódicas que se han de satisfacer y hacer simulación de posibles escenarios previsibles que pudieran suceder y que significaran una alteración en cuanto al interés aplicable. Hay que informar adecuada y correctamente de cuáles son los gastos que se imputan al prestatario. Después veremos qué gastos son, porque la ley ha querido salir al paso de las dudas que existían sobre y que han tenido consecuencias muy recientes en la jurisprudencia, incluso del Tribunal Supremo, sobre a quién correspondía el pago de determinados gastos. Esta ley ya lo ha fijado de modo determinado para que no haya dudas sobre ello. Cuando se exija la suscripción de seguro, que es lo más frecuente, un seguro sobre el inmueble hipotecado o sobre los daños que puedan afectarle, no existe obligación ninguna de que el prestatario tenga que suscribirlo con la entidad que fije el prestamista, como ocurría hasta ahora, que se asociaba propias entidades aseguradoras de las entidades vinculadas con las entidades bancarias, eran las que hacían el contrato de seguro y si no, no se daba el préstamo. Ahora ya no se puede hacer.
También debe realizarse la advertencia al prestatario de la obligación de recibir, obligación, no derecho, obligación de recibir un asesoramiento personalizado y gratuito del notario que le elija para la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo. Asesoramiento que ha de versar sobre el contenido y las consecuencias de la información de la documentación que se entrega. Esta se regula en la ley y ya lo veremos posteriormente también cómo se establece la necesidad de este asesoramiento especial por parte del notario y en qué condiciones. También se refiere la ley a las llamadas ventas vinculadas y combinadas. Se regulan en el artículo 17. Las ventas vinculadas serían aquellas que se anudaban a la concesión del préstamo, de tal forma que si no se realizaba también esa operación, ese negocio, con la entidad prestamista, el préstamo no se concede. Ahora se prohíben, pero salvo que se ofrezcan por separado, de forma que estén totalmente desvinculadas del préstamo. Se puede hacer ofertas al mismo tiempo, pero el prestatario no está obligado a suscribirlas. Salvo que, sin necesidad de esa obligación, por supuesto, el Banco de España puede autorizarlas cuando se acredite que sean beneficiosas, que sean más beneficiosas para el prestatario que las ofrecidas por otro tipo de entidades o de prestamistas. También en las ventas combinadas se permiten cuando el prestamista realice la oferta de los productos de una forma combinada y por separado, de forma que si ofrece un producto anudado a la concesión del préstamo porque puede aprovechar el prestatario para suscribir, tiene que plantearle lo que se supondría al prestatario adquirir ese producto sin el préstamo y lo que le supondría adquirirlo con el préstamo, para que pueda decidir si le interesa o no. Y en todo caso no existe obligación de adquirir ese producto, salvo, como excepción, el seguro de cumplimiento o de daños, pero repito, no se puede exigir que se haga con la compañía determinada por el prestamista. En cuanto al tema de la tasación, tampoco se exige ya únicamente al banco la designación de quién debe hacerse la tasación, sino que conforme al artículo 13, la cuestión de la tasación del inmueble necesaria, obviamente, porque en relación con la tasación del bien hipotecado se podrá fijar el alcance de la garantía y, por tanto, la posibilidad de la cuantía que se puede conceder como préstamo. Está el tema de la tasación sujeto a una regulación específica por el Ministerio de Economía y lo pueden realizar profesionales independientes del prestamista. Han de ser independientes del prestamista o del intermediario del crédito inmobiliario y que estén homologados. En los supuestos, además, esto es importante, de venta extrajudicial, el tipo de subasta no puede ser inferior ya al señalado en la tasación, tal como se dispone en la disposición final primera de la ley. Bien, la intervención del notario, que podemos fijar como intermedia entre la fase precontractual y la fase contractual, todavía el contrato no se ha realizado, y a los notarios se les ha conferido una función de la máxima importancia. Se regulan los artículos 14, 15 y 22.
de la ley. En primer lugar, el notario es elegido por el prestatario y le incumbe una obligación de asesoramiento al prestatario, de modo que una vez que el notario ha recibido por los medios telemáticos correspondientes la documentación del prestamista para llevar a cabo la escritura de concesión del préstamo, más la manifestación del prestatario de que está conforme con las condiciones, debe prestar un asesoramiento directo, personalizado y gratuito al prestatario y a toda persona física que sea fiadora o garante del préstamo. Como muy tarde, ese asesoramiento se ha de prestar en el día anterior al de la autorización de la escritura pública. Es muy conocido que el asesoramiento del notario en el caso de las escrituras se producía en el mismo momento de su lectura ante las partes que debían firmarla y destacando las particularidades y aquellas cláusulas más significativas del contrato. Pero claro, es algo que se hacía en un momento ya en que era muy difícil dar marcha atrás, en que a veces algo que no se entendía, no se interrumpía, etc. Aquí no. Se ha hecho al notario, se le ha impuesto una carga realmente importante, pero que es una garantía fundamental para el prestatario. Y es que antes de otorgarse la escritura pública, el notario asesore aclarando todas las dudas sobre las cláusulas contractuales, sobre las obligaciones que va a asumir el prestatario, fiador o garante del préstamo, para que una vez que se otorgue la escritura no se pueda ya alegar desconocimiento o falta de información. Debe también hacerse un test ante el notario en el que se incluya o se haga constar que se ha recibido toda la información y la documentación necesaria. El notario levantará acta de todo ello y ese acta estará referenciada necesariamente en la escritura pública que se otorgue. Una vez redactada este acta, el notario ha de remitir al prestamista, intermediario o representante el resultado positivo o negativo de su actuación de asesoramiento a efectos de que se pueda suscribir el contrato. Si el resultado es positivo, se concertará entre el prestamista, el prestatario y el notario la fecha y hora para otorgar la escritura. Si el resultado es negativo, el notario comunica de forma tratada sus circunstancias y reitera al prestamista, intermediario o representante su derecho a obtener copia simple electrónica del acta. Dicho acto no genera coste arancelario alguno para el prestatario y debe reseñarse, como decía, en la escritura pública del préstamo. Como es lógico y acorde con la función notarial, existe una presunción de veracidad y valor probatorio de todo aquello de lo cual el notario ha dado fe. Pasamos ya a la fase contractual y vemos como cláusulas contractuales más significativas, en primer lugar, el del vencimiento anticipado, que sería vencimiento anticipado. El legislador, siguiendo la norma de la directiva, ha querido que solo se pueda establecer la cláusula de vencimiento anticipado, que supone dar por terminado el préstamo con posibilidad de exigir todo el capital pendiente, ha exigido que haya un incumplimiento significativo. Así se regula en el artículo 24. Entonces,
establece dos posibilidades a efectos de admitir la cláusula de vencimiento anticipado. Tiene que ser que haya una mora del prestatario, lógicamente en el cumplimiento de las obligaciones periódicas de pago de las cuotas vencidas, y diferencia entre que ese incumplimiento se produzca en la primera mitad de duración del préstamo o en la segunda. Si es en la primera mitad, para que se pueda producir el vencimiento anticipado, el incumplimiento tiene que referirse al menos al 3% de la cuantía del capital del préstamo. Repito, siempre que esto sea dentro de la primera mitad de duración del préstamo. O sea, si un préstamo se ha concertado a 30 años, dentro de los primeros 15 años, para que se pueda dar el vencimiento anticipado, tendría que estar en descubierto del pago de un 3% al menos de la cuantía del capital, y que signifique 12 cuotas vencidas mensuales. O sea, el impago de 12 plazos mensuales o un número de cuotas que suponga el incumplimiento de una obligación equivalente a 12 meses. Las dos condiciones. Esto cuando es en la segunda mitad del préstamo, en duración se ha producido ya, la primera mitad se ha transcurrido y estamos en la segunda fase temporal del préstamo, esta exigencia del 3% se eleva al 7% para poder dar lugar al vencimiento anticipado. En todo caso, con un preaviso de que se va a reclamar la totalidad adeudada del préstamo. En cuanto al interés de demora, como es sabido, la jurisprudencia había fijado como un interés de demora no abusivo el interés remuneratorio, o sea, el normal del préstamo más 2 puntos. Aquí, en la ley se ha establecido que es admisible como interés de demora el remuneratorio más 3 puntos porcentuales. Se prohíbe tajantemente la cláusula suelo en los préstamos a tipo de interés variable. En cuanto a los gastos importantes, ya se distribuyen por ley. Corresponde al prestamista los gastos de gestoría, los gastos de notaría y registro y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y al prestatario los gastos de tasación y los de copia de escritura que le corresponden. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que cuando estamos hablando de gastos para el prestamista, hablamos de notaría y de registro y de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, nos estamos refiriendo a la garantía hipotecaria. Porque, claro, normalmente al mismo tiempo que se hace la escritura de hipoteca, de préstamo hipotecario, se hace la de adquisición o compraventa del inmueble de que se trate. Los gastos de notaría y registro en cuanto a la compraventa, lógicamente no corresponden al prestamista, que no es parte en ese negocio. Se admite la comisión de apertura. Recientemente en la Sala Primera del Tribunal Supremo hubo una sentencia en que se planteaba la nulidad por abusividad de cualquier clase de comisión de apertura porque no respondía realmente a gastos o a cuestiones que fuesen imputables al prestatario, pero se dijo que sí era posible el establecimiento de una comisión de apertura con las garantías que además la ley establece. En cuanto a los índices de referencia para el interés variable, se regulan el artículo 14 y 21. Los índices de referencia son aquellos admitidos por el Ministerio de Economía y Empresa por sí o a través del Banco de España. No deben ser índices de referencia más o menos conocidos, sin duda, muy difícilmente comprensibles en su integridad por el prestatario, pero para ello está la exigencia de las simulaciones.
también simulaciones de distintas posibilidades que se pueden plantear. También se tiene especial rigurosidad en cuanto a los préstamos en moneda extranjera, que siempre se admite la posibilidad de convertirlos a moneda nacional cuando así lo exigiera el prestatario. En el caso de que fallezca el prestatario, los prestamistas tienen obligación de informar a los sucesores del prestatario de todas las condiciones que rigen, lógicamente, porque son los que se subrogan en la propia obligación, salvo aquellos supuestos en que, por razón del seguro vigente, el fallecimiento del prestatario suponga la extinción del préstamo porque la aseguradora hace frente al cumplimiento de la obligación. Cuando se modifican los tipos de interés, se establece una serie de reglas especiales como información adecuada al prestatario, por ejemplo, en los intereses de tipo variable, hay que dar una información detallada siempre al prestatario. En la fase de ejecución del contrato, la necesaria información de todas las liquidaciones siempre de la evolución del préstamo y de cómo se van produciendo las distintas variaciones en los intereses. Durante el mes de enero de cada año se debe remitir una información anual expresiva de ciertas circunstancias referidas a los momentos, al año anterior. Lógicamente, el tipo de interés del préstamo no puede ser modificado en perjuicio del prestatario durante la vigencia del contrato, salvo acuerdo mutuo de las partes formalizado por escrito. Sería un caso, como decía al principio, de renuncia de derechos, evidentemente compensado en otras cuestiones propias del préstamo. La cláusula cero no se admite, el interés remuneratorio no puede ser negativo, la cláusula suelo, repito, está prohibida. Se establece una serie de condiciones para que no se produzca abuso en cuanto al reembolso anticipado, que es una de las cuestiones que mayor preocupación producía en los prestatarios en muchas ocasiones, cuando la posibilidad de amortizar capital suponía un sacrificio excesivo para el prestatario. Y en fin, con esto pueden trazarse determinadas condiciones para la compensación del prestatario de una forma muy detallada, lo establece la ley, determinadas compensaciones para ese reembolso anticipado, porque supone que la expectativa del prestamista en cuanto a la percepción de intereses se ve disminuida. Pero todo ello con la regulación que la ley se ha establecido y que pretende fijar unos límites que en algún caso es del 0,15% y en algún otro caso del 1,5%, para la posibilidad de esa compensación al prestamista por la pérdida de los intereses futuros cuando se hace un reembolso anticipado. Con esto, de un modo un poco apresurado, porque tampoco podemos extendernos demasiado sobre una ley tan prolija, tan intensa en su regulación como es esta, pues doy por terminada mi exposición y quedo a expensas de poder contestar a las cuestiones que se hayan podido plantear. Muy bien, gracias don Antonio por su magnífica exposición. A continuación vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Comenzamos entonces con la primera de ellas. Vamos a ver. Preguntan desde Lawyers Advocates
si la elaboración del test a los prestatarios quedará al arbitrio de cada notario. Bueno, la obligación de hacer el test está en la ley. Supongo que la pregunta se refiere al contenido concreto del test. Yo supongo que se hará alguna regulación de tipo reglamentario o incluso que se pueda dar algún tipo de instrucción por la Dirección General de los Registros y del Notariado de cómo ha de hacerse esto. En todo caso, el test parece que responde a la necesidad de que conste por escrito y firmado por el interesado que ha recibido la documentación oportuna y la información que se le ha dado. Esto es algo que se hace constar y que, lógicamente, es necesario para garantizar que efectivamente se han dado esta documentación y se ha hecho esa información. No se trata, por tanto, de un test que en particular cada notario pueda establecer, sino en reconocer el prestatario que aquellos documentos, aquella información que la ley exige se le ha dado y que por tanto se le diga, se le pregunte si la ha recibido, conteste que sí y lo sí. Cualquiera hasta la cuestión. Muy bien, seguimos con Alejandra Sánchez, abogada, que pregunta ¿qué efectos tendrá la inscripción de las cláusulas en el registro de condiciones generales de contratación? Bien, de la inscripción de las cláusulas en el registro es de publicidad, como dice la exposición de motivos de la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Es sobre todo un medio, la inscripción de estas condiciones generales, un medio para facilitar el ejercicio de acciones incluso colectivas contra las condiciones generales que no se ajusten a la ley y que aparezcan así escritas. Hay que tener en cuenta que si bien con carácter general la inscripción en el registro de condiciones generales de contratación es facultativa, en este caso el legislador la ha establecido como obligatoria en la disposición final cuarta, apartado segundo de la ley, porque modifica el artículo 11 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, diciendo que los formularios de los préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario deberán depositarse obligatoriamente por el prestamista en el registro antes de empezar su comercialización. También en este registro, lógicamente, se inscriben las sentencias que declaran la nulidad o la cesación de determinadas condiciones y por tanto tiene un valor general muy importante. En principio, esta obligación de inscripción determina que para poder operar, conceder este tipo de créditos, es necesario la inscripción previa y por tanto se puede impugnar o demandar la nulidad de determinadas condiciones generales que, aunque se pretendan hacer al amparo de la ley, sin embargo puedan desconocer. SLG Abogados pregunta ¿por qué se ha eliminado con la ley del artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la referencia a que hace prueba plena a través del artículo 15.6 de la Ley 5/2019? No le daría demasiada importancia a esta expresión que en el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla efectivamente de prueba plena y ahora se habla en esta ley, la Ley 5/2019, en cuanto a la actuación de los notarios, se habla simplemente de prueba. Porque incluso en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el artículo 319 se refiere a prueba plena, sabemos que después
en los artículos siguientes, se dice impugnación del valor probatorio del documento público. O sea, que aunque dicen es una prueba plena, pero es una prueba plena de carácter prescriptivo, como también lo es en este caso. Luego, yo no veo aquí que haya una voluntad del legislador de hacer una variación en cuanto a un régimen y otro. Abogados O. Rodríguez nos pregunta si podrá hacer control de abusividad de las cláusulas contractuales siendo imperativa la regulación de la ley. ¿No está excluida la regulación imperativa del control de abusividad según la Directiva 93/13 de la Comunidad Económica Europea? Bueno, control de abusividad. Evidentemente, una de las finalidades de la ley es evitar las cláusulas abusivas y, por tanto, las cláusulas admitidas por la ley no son, en modo alguno, no pueden considerarse abusivas. Sin embargo, las que no se ajustan a la ley son nulas, pues los derechos del prestatario son irrenunciables. Por tanto, creo que la cuestión queda suficientemente clara. Nunca se podrá decir que una cláusula admitida por la ley sí, porque además de que intrínsecamente no lo sea, esto se transferencia todas las obligaciones de información y de asesoramiento que la ley establece, dan lugar a que esa transparencia se haya producido y que el prestatario o el interesado conozca cuáles son esas cláusulas. Por tanto, yo creo que ya va a ser más difícil que una cláusula que ampara en la ley pueda ser declarada abusiva. Y lo entiendo. Vallejo Abogados pregunta, ¿por qué excluye de su ámbito de aplicación los préstamos concedidos sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos, excepto los destinados a cubrir los costes directamente relacionados con la garantía del préstamo si se ha declarado la abusividad de la cláusula que atribuyen al prestatario el abono de la mayoría de los gastos? Y ocurre una cosa, y es que estamos hablando de préstamos concedidos sin intereses y sin gastos. O sea, préstamo que te da un capital para devolver exclusivamente ese capital. Los únicos gastos que se imputan son los que se refieren a el establecimiento de la garantía de devolución de un préstamo, repito, sin intereses. Por tanto, difícilmente puede afirmarse que sea abusiva la imputación de los gastos propios de la garantía cuando se concede un capital sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos. Por eso la ley lo dice así. Alejandra Sánchez, abogada, pregunta, ¿los fiadores se encuadran en el concepto de consumidor? Los fiadores podrán ser o no consumidores. Ya me refería a que el artículo 2 de la ley dice que están en su ámbito de aplicación la concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derecho de propiedad sobre terreno de inmuebles construidos o construir siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor. O sea, el fiador podrá ser un consumidor o no serlo, porque además evidentemente pueden existir figuras vinculadas entre el fiador y el prestatario y realmente el derecho que tiene la información el fiador sea o no consumidor, está
para los supuestos del apartado A, para los supuestos de préstamos con garantía hipotecaria autorregistral sobre inmuebles de uso residencial. Ahora, si se trata de terrenos, hemos visto que, al igual que se produce con la figura del promotor, la figura del fiador, si no es consumidor, por tanto es un fiador, digamos, del promotor, estará en las mismas condiciones del promotor y por tanto no será aplicable la legislación así. Pepe nos pregunta, en caso de que se considere abusiva alguna de las cláusulas del contrato de préstamo, ¿la demanda debe dirigirse, además de contra la entidad prestamista, contra el notario que autorizó la escritura pública como garante del principio de transparencia? Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque si además el objeto de la pretensión es que se declare la abusividad de la cláusula no vincula al notario, la cláusula está vinculando al prestamista y al prestatario. Otra cosa es que, dado que además el notario está elegido por el prestatario y en él ha confiado en que se le produciría un asesoramiento, una información adecuada, si justifica que se han producido determinados daños porque el notario no ha cumplido adecuadamente su función, el prestatario, el fiador, etcétera, pueda ejercer algún tipo de acción de responsabilidad civil frente al notario. Pero en cuanto a lo que se refiere a la nulidad de la cláusula, no. Sería la relación procesal o de la demanda debe dirigirse exclusivamente contra el prestamista. Abogado Sor Rodríguez nos pregunta, ¿hay que evaluar la solvencia del hipotecante no deudor? No, creo que tajantemente no, porque el hipotecante no deudor no responde con su patrimonio, responde únicamente hasta el valor del bien hipotecado. Por tanto, no tiene nada que ver la solvencia, mientras que si se trata es un titular de un bien inmueble que está hipotecado y inscrito en el registro, la garantía se extiende exclusivamente al valor del bien y por tanto es independiente de su mayor o menor solvencia personal. Por último, vamos a contestar una última pregunta. Nos pregunta Mari Carmen si podrá declararse la nulidad de las cláusulas multidivisa aunque se cumplan las obligaciones informativas y el derecho de conversión al cambio de moneda de la ley, si aún así se demuestra que el consumidor no entendió su funcionamiento. Bueno, pues, difícilmente, porque el artículo 20 de la ley, como hemos visto, cuando se refiere a los préstamos inmobiliarios en la extranjera, hace una serie de regulaciones. Claro, lo que no puede ser es que efectivamente, si alguien no entiende lo que se le está diciendo, sin embargo acepte contratar. Esto es lo que la ley también está pretendiendo impedir. Se cumplen las obligaciones legales en cuanto a la información, se hacen las simulaciones de posibles escenarios que se puedan producir, se dicen cuáles son las ventajas o los inconvenientes que se determinan en relación con la suscripción de ese tipo de préstamo. Ahora bien, una cosa es que tengamos una ley específica y otra es que no rijan los principios generales del derecho de la contratación. Entonces, si se produce algún tipo de error inducido, de algún engaño, entonces ya no se estarán cumpliendo adecuadamente las normas de la ley. Efectivamente podrá pedirse ejercer las acciones no por abusividad, sino por la nulidad derivada de un vicio, por las normas generales del Código Civil.
Bien, finalizamos aquí el turno de preguntas. Hemos llegado al final de la exposición. Muchas gracias, don Antonio, por sus respuestas. Pueden ustedes ampliar información sobre esta temática con nuestra guía práctica paso a paso sobre la reforma hipotecaria, disponible en nuestra página web www.colex.es. Agradecerle su asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés, y esperamos volver a contar con su asistencia en futuros webinars que desde la editorial ya estamos poniendo en marcha. Le recordamos a los suscriptores de Iberley que dispongan de esta conferencia en su zona privada de la web de modo gratuito. Si bien a la finalización de esta exposición les remitiremos a todos ustedes un mail con la documentación en formato PDF. Gracias de nuevo, gracias don Antonio y hasta el próximo evento. Gracias. Un saludo. Gracias.